Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Al final del capítulo 11 habíamos visto una hermosa frase divinizante de Jesús. Y ahora vamos a ver una controversia, una nueva controversia entre Jesús y los fariseos. Los dos primeros relatos que vamos a ver, el de las semillas y el del hombre de la mano paralizada, vienen totalmente de Marcos, aunque Mateo los reduce un poco quitando algunos detalles y cambia los personajes que vienen en Mateo. Y es que cuando Mateo escribió su Evangelio, unos 20 años después de Marcos, ya se había producido la persecución romana y la dispersión del pueblo judío. Y los únicos que quedaron de los judíos fueron los fariseos, por eso es que los menciona en estos relatos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre y él y los que le acompañaban entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubiesen comprendido lo que significa misericordia quiero que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo de Hombre es Señor del sábado. En el Evangelio según San Marcos vemos que los discípulos estaban arrancando las espigas para abrirse camino, para poder pasar. En cambio, aquí en el Evangelio según San Mateo, los discípulos están arrancando las espigas para comerlas porque sintieron hambre. Y eso es lo que en esta versión los fariseos le echan en cara a Jesús. ¿Cómo es posible que hagan eso en sábado? Están haciendo un trabajo en sábado. No nos olvidemos que para los judíos, aún ahora el sábado es tan sagrado que no pueden hacer ningún trabajo. Nada. Pero Jesús les pone como ejemplo lo que está en el primer libro de Samuel, que es la historia de David, y cómo ellos entraron al templo y comieron los panes de la propiciación. Y Jesús les dice, si hubieran entendido lo que es misericordia quiero y no sacrificios, entenderían lo que quiero decirles con esto. Eso es lo que nos dice Jesús. Porque Jesús sabe que el alimento es muy importante, es la vida misma. Y cuando les dice hay algo mayor que el templo, se refiere básicamente a Él mismo, que es mayor que el templo, porque es Dios mismo. Entonces, Él les dice a los fariseos, yo soy mayor que el templo. Eso es hermoso, porque no tienen forma de responderle los fariseos. Y más adelante les dice, el Hijo de Hombre es Señor del sábado. Jesús es el dueño del día santo. Para los judíos era el sábado, para nosotros cristianos católicos y cristianos en general, el día santo es el domingo porque conmemoramos la resurrección del Señor, es el día de la resurrección del Señor. Y Jesús les dice, el Hijo de Hombre, yo, Jesús, soy el Señor del sábado, soy el Señor del día santo, soy el dueño del día santo. Con esto Jesús, con esta enseñanza,
nos muestra que la vida del ser humano es, es mayor que cualquier otra cosa, porque por eso nos dice, quiero misericordia que no sacrificios. La misericordia, misere y corde, tener miseria de corazón, significa lo que vulgarmente se dice ponerse en los zapatos del otro, aprender a sentir qué es lo que les está pasando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, a aquellas personas que el Señor ha permitido que estén junto a nosotros. Y esa misericordia es la que quiere el Señor. Y aquí se refiere al alimento, porque nos habla de que las espigas las sacaron para comerlas. Nos da a entender que la vida del ser humano es muy importante y que en la vida el alimento también es muy importante, porque el alimento es vida. Eso es importante. Y con eso el Señor nos muestra que debemos aprender a compartir el alimento que tenemos con los que no lo tienen. Eso es tener misericordia. Bien, pasamos a la siguiente, el versículo 9, que dice, se fue de allí y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en sábado, para poder acusarle. Y él les dijo, ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon para eliminarle. Este es el primer momento, la primera vez en la que ya se empiezan a reunir los fariseos para poder deshacerse de Jesús, porque les incomodaba. Ya es el inicio de la persecución a Jesús. Es una confabulación contra él. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos y les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta alabanza a Jesús, que viene de Isaías 42, 1 al 4, es la cita más larga del Antiguo Testamento puesta en el Evangelio de Marcos. Y en este caso es una alabanza de Dios a Jesús a través del profeta Isaías. Todo el Deutero Isaías, que son los últimos capítulos, desde el 40 adelante, son lo más cercano que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la mayoría de esas profecías son referentes a Jesús. Seguimos. 22. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía, y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado,
Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu Santo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo de Hombre se le perdonará. Pero aquel que diga una palabra contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto lo habíamos visto en el Evangelio según San Marcos muy claramente y lo explicamos ahí, pero vamos a repetirlo. Nos está hablando del pecado contra el Espíritu Santo. En Marcos dice explícitamente el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí no menciona esas palabras exactamente, pero el fondo es exactamente el mismo. El atribuir al enemigo las obras de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso es que aquí dice Jesús muy claramente, muy claramente. Y aquí la gente estaba ya creyendo en Jesús. Ya estaba dándose cuenta que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Y por eso dicen, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, que ya habían estado desde antes, hemos visto, buscando la forma de acusarle para poder librarse de Jesús, ya les dijeron, no, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el atribuir al enemigo las obras de Dios. Y es muy clara la explicación que tenemos. Y dice, todo pecado o blasfemia se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el otro. Este tema tiene varios orígenes y en Marcos vimos ya dos. El del endemoniado de Gerasa en el 5 y el endemoniado epiléptico en el 9. Y esta parte última que hemos leído es propia de Mateo. Seguimos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es esa fuerza creadora de Dios. Dios creó todo. Y en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 1 y también en el 2, se nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esa es la fuerza de Dios. Y atribuirle al enemigo las obras está hablando mal de Dios y del Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Ese es el pecado. Seguimos el versículo 36. Perdón, versículo 33. Supongan un árbol bueno y su fruto será bueno,
Supongan un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. En esta parte, el Señor es muy claro con todos nosotros. A los fariseos, que eran los que estaban hablando mal de Dios, los llama raza de víboras. Jesús era muy fuerte contra los fariseos. Los llama raza de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Cómo ustedes pueden hablar y proclamar y decir y hablar la palabra de Dios, querer enseñar la palabra de Dios, si ustedes son malos? Si ustedes no cumplen lo que están predicando, ¿cómo pueden hablar cosas buenas si ustedes son malos? Ustedes enseñan una cosa pero hacen otra y la gente los ve y la gente no entiende por qué si enseña una cosa no la practica. Ese es el terrible mensaje que da Jesús a los fariseos con estas frases. Porque de lo que rebosa tu corazón habla tu boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Está hablando de lo mismo. El hombre bueno, el hombre que es justo, que sigue al Señor, que sigue sus enseñanzas, que sigue el camino que Dios le está marcando para que actúe en el mundo. Si es así justo, sacará cosas buenas de su corazón, sacará buenas enseñanzas y dará buen ejemplo para que con el testimonio de su vida la gente se dé cuenta que viene de Dios. Y seguimos. Versículo 38. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, miren, le llaman maestro cuando no creían en él. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Muéstranos un milagro para que podamos creer. Eso es tentar a Dios. Y sigue. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera. Un signo pide, y no se le dará más sino que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo de Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Este signo de Jonás es muy claro porque Jesús lo usa para hablar de su propia muerte. Él estaría enterrado 3 días, 3 noches, 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitaría. Igual que Jonás, que después de 3 días salió de la ballena. Entonces, él dice, los ninivitas, los ciudadanos de la ciudad de Nínive, se convirtieron con la predicación de Jonás.
Hubo un cambio en ellos, creyeron lo que Jonás estaba diciendo. Y les dice, y aquí hay algo más que Jonás, es Jesús. La reina del mediodía se refiere a la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Ella fue atraída por las noticias que tenía de la sabiduría de Salomón. Y aquí Jesús, Dios mismo, el Mesías que estaban esperando los judíos, está con ellos, les está enseñando, está predicando en la sinagoga, está sanando a los enfermos, está liberando a los cautivos. Y ellos no querían creer porque no les convenía, porque afectaba a sus intereses, los estaba incomodando. Y aquí vemos 3 veces que Jesús nos dice, el Hijo de Hombre es mayor que el templo, el Hijo de Hombre es mayor que Jonás, el Hijo de Hombre es mayor que Salomón. Hermanos, si creemos en Jesús, si creemos en Él como Dios mismo, como el enviado de Dios que nos trae la buena nueva, que nos trae la salvación, tenemos que escucharlo, tenemos que creer en Él, tenemos que hacer nuestras sus palabras para tener ese cambio en nuestras vidas y ese cambio que se refleje en todas nuestras actividades, de modo que aquellos que estén junto a nosotros sientan que somos enviados del Señor, sientan que nuestra vida es un ejemplo de cómo el Señor ha cambiado nuestra manera de ser, cómo ha restaurado nuestra vida. Eso tiene que ser nuestra vida, un testimonio de la obra de Dios en nosotros. Y continuamos, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Cuando el mal se aparta de nosotros por el arrepentimiento de nuestros actos antiguos, por una buena confesión, por una oración de sanación interior que nos libere de ataduras que podemos tener de antes, por una liberación que pueda haber sido hecha en nosotros. Quedamos libres del mal. Pero si en lugar de mantenernos con esa libertad que hemos recibido, volvemos a caer en pecado, pueden ser los mismos pecados antiguos o pecados nuevos, pero volvemos a caer en pecado. Estamos abriéndole de par en par las puertas al enemigo, hermanos. Pero si nuestra vida ha cambiado, tenemos que mantenernos alejados de eso. No vamos a estar libres de tentaciones. Jesús fue tentado hasta el final. No vamos a estar libres de tentaciones. Pero con la palabra, la ayuda de Dios, la ayuda del Señor Jesús, de su nombre, de su sangre que nos cubre y la fuerza que nos da el Espíritu Santo, podemos vencer al mal. Y terminamos con el versículo 46 hasta el fin 50. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo,
oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero Jesús respondió al que le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hemos visto antes que aquí dice la palabra hermanos, pero hemos visto que antes decía los suyos, los de él, sus parientes, su madre y sus parientes. Pero Jesús, con esta frase, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, no está rechazando a su familia, no está rechazando a su madre. Pero lo que dice es a todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él va a amar a todo aquel que cumpla la voluntad de Dios, que cumpla sus enseñanzas. Esa es la familia de Jesús. Y si estamos nosotros en el afán de encontrar la forma de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a ser llamados por Jesús, sus hermanos. Y esa es una hermosa promesa del Señor para quienes queremos, tratamos de seguir el camino del Señor.